Hola, bienvenidos a Ciencias Laboratorio. Hoy vamos a realizar la práctica de velocidad de reacción. Como veremos, la velocidad de una reacción química es la cantidad de sustancia formada, si tomamos como referencia un producto, o transformada, si tomamos como referencia un reactivo por unidad de tiempo. La velocidad de reacción no es constante al principio, cuando la concentración de reactivos es mayor. También es mayor la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de reactivos. Y la velocidad es mayor, por lo tanto. A medida que la reacción avanza, al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, disminuye la probabilidad de choques y con ella la velocidad de la reacción. Por lo anterior, realizaremos la actividad en donde se identifiquen los principales factores que afectan la velocidad de una reacción. ¿Cuáles son esos factores? Temperatura, concentración de los reactivos, etc. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer, los reactivos que vamos a utilizar, ácido clorhídrico concentrado, ácido clorhídrico al 25%, granalla de zinc, polvo en zinc, dióxido de manganeso y peróxido de hidrógeno. Vamos a numerar los tubos del 1 al 7. El tubo 1 y 2 les vamos a poner granalla de zinc y ácido clorhídrico concentrado, y únicamente vamos a calentar el tubo número 1 y vamos a ver con qué velocidad se efectúa la reacción, si es rápida o lenta. El tubo 3 y 4 le vamos a poner polvo de zinc y le vamos a poner al 3 ácido clorhídrico concentrado y al 4 ácido clorhídrico diluido al 25%. El tubo 5 y 6, le vamos a poner granalla de zinc y al 6 polvo de zinc y le vamos a poner igual ácido clorhídrico diluido al 25%. Y finalmente el tubo número 7, que va a llevar dióxido de manganeso y peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Bueno, ahorita en los tubos 1 y 2 vamos a realizar la velocidad de la reacción utilizando granalla de zinc en polvo, granalla de zinc utilizando la misma concentración y ácido clorhídrico concentrado. ¿Qué factores vamos a ver aquí? El tubo número 1 vamos a calentarlo, vamos a ver cómo afecta la temperatura, vamos a ver en cuál de los tubos va a haber mayor burbujeo o reacción de efervescencia. Entonces, como vemos, el factor primordial que vamos a ver ahorita es la temperatura. Entonces, procedamos a agregar. Primero agregamos el ácido clorhídrico. Voy a agregar 1 mililitro en los tubos para no variar la concentración. Vamos a poner 1 mililitro en el tubo 1 de ácido clorhídrico concentrado. 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado en el tubo 2. Luego vamos a agregar la granalla de zinc al tubo número 1, pero antes voy a calentar primero el tubo número 1, vamos a prender el mechero para calentar. Agregamos la granalla de zinc, la misma cantidad. Vean cómo se lleva una reacción de efervescencia. Como es concentrado. Y finalmente vamos a calentar. Vean, si nosotros igual empezamos a hacer un calentamiento,
estamos acelerando la velocidad de reacción, es rápida. Las dos empezaron a hacer efervescencia, pero con el calor estamos acelerando el proceso. Entonces, si comparamos con el tubo 2, vean, aquí ponemos el tubo 1 y 2, ¿dónde es mayor la efervescencia? En el tubo número 1, porque aceleramos la velocidad con el calor. Entonces, uno de los primeros factores que acelera la velocidad de una reacción es el calor. Tubo 1, vean, lo volvemos a poner. Aquí ya empezó a disminuir la efervescencia. Y terminamos esta parte número 1. Recuerden también que al agregar ácidos se está llevando a cabo una reacción exotérmica porque está liberando calor. Si vamos a tocar el tubo, bueno, está liberando calor. Siguientes tubos, 3 y 4. Ahora vamos a variar la concentración del ácido. Vamos a utilizar en el tubo 3 ácido clorhídrico concentrado y en el tubo 4 ácido clorhídrico diluido al 25%. Y vamos a variar el reactivo. Aquí vamos a utilizar polvo de zinc. Vean, vamos poniendo ahí, polvo de zinc es diferente a la textura de la granalla de zinc. Luego, vamos a adicionar al tubo 3 ácido clorhídrico concentrado, 1 mililitro. Mililitro, y luego el ácido diluido al 25%, si comparamos, aquí el movimiento de las moléculas en el tubo 3 es mayor que en el tubo 4. ¿Por qué? Porque es mayor la concentración de ácido clorhídrico, hay mayor movimiento en las moléculas que en el que está diluido, que es muy poquita o mínima la efervescencia. Entonces, ¿qué factores estamos viendo aquí o observando en estos dos tubos? La concentración de uno de los reactivos, que sería el ácido clorhídrico, la efervescencia, que es mayor en el tubo 3, porque está más concentrado, que en el tubo número 4. Bueno, ahora continuamos con el tubo 5 y 6. Vamos a utilizar o variar el reactivo o la concentración. En el primer tubo vamos a poner granalla de zinc y en el otro polvo en zinc. Y no vamos a alterar la concentración del ácido. Vamos a utilizar ácido clorhídrico en los dos al 25%. Igual le vamos a agregar 1 mililitro a cada tubo. Lo estamos utilizando al 25%. Ahí. Vean la textura o la composición de la granalla. Y ahorita vamos para que vean la textura y la composición del polvo. La granalla está con los trocitos y el polvo de zinc. En el tubo 5 vamos a agregar la granalla de zinc. Y en el tubo 6, polvo de zinc. Si vemos donde se lleva una reacción de efervescencia mayor es en la granalla de zinc. Aquí lo que alteramos o lo que cambiamos fue la concentración de granalla, comparando la granalla con el zinc y utilizando el ácido clorhídrico al 25%.
Recapitulando, entonces vimos que todas las reacciones de efervescencia liberan burbujas y en este caso al combinar ácido clorhídrico con granalla de zinc o zinc se libera hidrógeno y se forma una sal que es cloruro de zinc. Luego, finalmente vamos a utilizar un catalizador, acuérdense, el dióxido de manganeso y agua oxigenada. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo esta reacción de efervescencia. Dióxido de manganeso y peróxido de hidrógeno. Luego, finalmente vamos a agregar dióxido de manganeso y 1 mililitro de peróxido de hidrógeno. Aquí vamos a ver que también vamos a ver cómo se efectúa la reacción. Y finalmente vamos a calentar una pajilla y a meterla en el tubo y vamos a ver que se libera. Vean, también se realiza o efectúa una reacción de efervescencia. Calentamos la pajilla. Voy a poner un poquito más para acá para que lo vean. Calentamos la pajilla rojo vivo. Si le dieron una pequeña explosión. Y al meterla vemos cómo se cree, porque se está liberando oxígeno. Hidrógeno, que es el componente, vean cómo se mantiene encendida la pastilla y hace una pequeña explosión. Si yo la saco, se apaga la pajilla. Si la meto, el oxígeno actúa como comburente y al liberarse hidrógeno también es el que funciona como explosivo. Entonces, recapitulando, en el tubo 1, el tubo 1 y 2, los factores que afectan la velocidad de una reacción son la temperatura. Recuerden que lo calentamos y pusimos la temperatura. Luego, en los tubos número 3 y 4, alteramos la concentración del reactivo, utilizamos únicamente granalla en polvo o zinc en polvo y utilizamos ácido clorhídrico concentrado y diluido. Y ahora otro factor. Y en el tubo 5 y 6 comparamos la granalla de zinc con el polvo de zinc, utilizando la concentración de ácido clorhídrico igual al 25%. Y finalmente vimos una reacción de cómo un catalizador, en este caso el dióxido de manganeso, acelera o disminuye la velocidad de reacción. Como si vemos que finalmente ya se llevó a cabo toda la reacción química porque ya no hay suficiente catalizador. Bueno, terminamos esta práctica. Ustedes la van a entregar en un documento de Word el día que les corresponda su asignación. Y finalmente, cuando volvamos a regresar a clases, se va a entregar, la imprimen y se va a entregar todo el engargolado, como ya se había estipulado desde el principio del curso.